Paz de Cristo. Hoy es Domingo de Ramos. Gloria a Dios. Comienzo de la Semana Santa, del camino a la cruz, aleluya. De la recta final ya. Hemos estado hablando, hermanos, mencionando que nos estamos preparando para el festejo de la Pascua. Y va a ser nosotros la vamos a festejar este próximo domingo. Que bíblicamente, hermanos, la deberíamos de celebrar el viernes. Pero estamos acostumbrados a celebrarla hasta el domingo, por cuestión de que es el día en que, pues más bien estamos acostumbrados. Porque si nos acostumbramos a celebrarla el viernes, la celebraremos el viernes. Pero la hemos estado celebrando el domingo, así que vamos a celebrarla el próximo domingo, primeramente Dios. Y nos estamos preparando, hermanos. Las enseñanzas que estamos teniendo son también para eso, hermanos, orientándonos, llevándonos a prepararnos. Porque la fiesta de la Pascua, hermanos, es una fiesta especial. Es la fiesta, hermanos, más grande del pueblo cristiano. Es la fiesta más grande del pueblo cristiano. Ahora, tristemente, hermanos, hay mucho pueblo que se llama cristiano, pero que no ha entendido a lo profundo, a lo completo, hermanos. No ha entendido, hermanos, la grandeza de la fiesta de la Pascua en realidad. Y es triste, hermano, porque es la fiesta más grande del pueblo cristiano. Y muchos, en vez de dedicar estos días a lo que es, hermanos, darle gracias a Dios, recordar, hermanos, lo que es la Pascua y honrar a Dios, muchos se dedican más bien a vacacionar. Dedican esta semana porque se las dan, hermanos. Muchos creen que les dan esta semana y dicen es que es semana de vacaciones. No es semana de vacaciones. El pueblo está confundido, hermanos. Es la fiesta de la Pascua, es la Semana Santa. Y no hay que cambiar el nombre de semana de vacaciones por Semana Santa. Son dos cosas muy diferentes, hermanos. El tiempo y la semana se ha apartado y se ha dado para darle gracias a Dios, para prepararnos para la Pascua y darle gracias a nuestro Dios. Pero cada quien va a hacer, hermanos, como siempre lo ha hecho, cada quien conforme a su conocimiento y a su fe. Que Dios los bendiga y que Dios nos bendiga a nosotros y que hagamos nosotros conforme a lo que nosotros sabemos y entendemos, y que cada día Dios nos dé más conocimiento de ello. Y yendo un poquito acorde, hermano, con la fiesta de la Pascua, yo traigo una enseñanza que le he puesto por título, hermanos, si Cristo no hubiera venido. Yo he meditado tanto, hermanos, que hubo un tiempo en que hasta tenía el deseo de hacer un libro con este título. Si Cristo no hubiera venido. Es que dentro de este título, hermanos, y de este tema más bien, hay mucho que decir. Hay mucho que saber, hermanos. Hay mucho ahí en medio de si Cristo no hubiera venido. Y así se llama, hermanos, la enseñanza. Así es el tema de nuestra enseñanza de hoy. Y vamos a leer un texto de la Biblia, dos textos de la Biblia. Los invito, sean bienvenidos una vez más, disculpen, sean bienvenidos una vez más a la casa de Dios. Y bueno, la presencia de Dios ha estado moviendo. Y eso no es raro, hermanos, que la presencia de Dios se mueva en medio de nosotros, eso no es raro. Es promesa de Dios. Lo raro sería que no se moviera la presencia de Dios en medio de nosotros. Entonces sí, hermanos, ¿seríamos la iglesia de Cristo?
Habría que preguntarse, porque lo normal es que es promesa de Dios. Él dijo que estaría con nosotros todos los días. Y dijo que donde 2 o 3 se congregaran en su nombre, dijo, ahí voy a estar en medio de ellos. Y nuestro Dios, hermanos, aunque es invisible físicamente, no es invisible en sus obras, en su presencia en nosotros. Y Él ha estado, hermanos, conforme a su promesa con nosotros. Así que nos vamos a seguir gozando en Hebreos capítulo 9. Es posible que entre tanto que yo estoy dando esta enseñanza, usted se esté formando la suya propia, porque hay tanto material, hermanos, tanto que pensar. Y entre más Biblia conoce usted, más textos, más enseñanzas se le van a venir a su mente. Solamente es abrir el tema. Y ese tema, si Cristo no hubiera venido. Hebreos capítulo 9, vamos a leer el verso 27 y 28. Dice Hebreos 9, verso 27 y 28. Y de la manera que esté establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. En este texto están, hermanos, varias aclaraciones de a qué vino Cristo y lo que hubiera pasado si Él no hubiera venido, porque dice, fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Para salvar a los que le esperan. Señor Jesús, le damos la gloria y la honra una vez más. En este domingo, mi Dios de palmas, estamos festejándolo, mi Dios, dándole gracias como su pueblo, preparándonos, mi Dios, para el día de la Pascua. Y mi Dios, así como ha estado moviéndose en medio de nosotros, yo le pido que se siga moviendo en esta enseñanza, dando conocimiento, dando fe, mi Dios, dando agradecimiento, mi Dios, que nos hace falta, mi Dios, ser más agradecidos. Cada uno de los que conocemos y que hemos recibido, mi Dios, ese regalo, mi Dios, de ese llamado a la salvación, que es invaluable, mi Dios. Solamente podemos ser agradecidos, mi Dios. Asiste obrando en nosotros para que usted sea cada día más grande adentro de nuestro corazón. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Tomen su lugar. Dios les pague por permanecer de pie, por respeto a la palabra de Dios. Y como decía yo, hermanos, es triste, pero es verdad. Es triste, pero es verdad. Mucha gente, hermanos, y fíjese hasta dónde me voy a ir. Mucha gente dentro de las iglesias cristianas no ha entendido, hermanos, la grandeza de a qué vino Cristo. Dentro de las iglesias cristianas hay mucha gente que no ha entendido, y aún los que entendemos, hermanos, no lo hemos entendido todo. Y dentro de eso de entender, hermanos, cabe también, después de entender, el agradecimiento. Porque no se puede agradecer mucho cuando no se entiende, hermanos. A veces los humanos somos así. Por ahí alguien dice que nos tienen que contar con calabacitas, con naranjas para entender a veces. Y si es necesario hacerlo así, hermano, lo vamos a hacer así. Lo importante es que entendamos la grandeza de estas fiestas, de a qué vino Cristo y qué hubiera pasado si Él no hubiera venido. Mire, en la vida todos pasamos o hemos pasado por situaciones difíciles.
en la vida. Que a veces los seres humanos no podemos, hermanos, solucionar esas situaciones. Y van desde las más pequeñas hasta las más grandes. Pero todos nos hemos encontrado en situaciones donde el problema no lo podemos solucionar por nuestra capacidad o nuestra incapacidad. Pero hemos estado en un problema o en una situación, hermanos, que se vuelve problema porque nosotros no podemos solucionarlo. Y puede ser desde lo más mínimo, hermanos, hasta lo más grande. Y de pronto, hermanos, como milagrosamente, cuando usted está en esa situación, llega alguien que sí puede ayudarle. Y hacemos esa expresión los humanos: qué bueno que llegaste. Qué bueno que llegaste. Mira, a veces nosotros, mi esposa y yo, no sabemos mucho de computadoras. Y a veces estamos ahí batallando, atorados, que no podemos hacer algo. Y luego llega Moisés. Y la expresión: qué bueno que viniste. Qué bueno que viniste. Porque si no llega Moisés, nosotros no podemos solucionar ese problema. Pero hay alguien, hermanos, que a veces llega y tiene la capacidad para solucionar ese problema. Y a veces es tan sencillo para ellos, hermanos, solucionar el problema, pero nosotros no podemos solucionarlo, ese problema. Y así van desde cosas más pequeñas hasta cosas más grandes, donde implican pérdidas grandes. Y yo he traído esto en la mente y lo voy a decir, que en medio de esto he estado meditando y me ha venido y lo voy a decir. He estado meditando cuando los filisteos estaban enfrente del pueblo de Israel y se pusieron, hermanos, uno en un monte y otro al otro frente del monte, los dos ejércitos, para entrar en guerra. Y dice la Biblia que se levantaban por la mañana y se ponían para la guerra. Pero algo pasaba, yo medito en esto, que algo pasaba entre el ejército de los filisteos y el ejército de Israel, porque no se enfrentaban. Estaban queriendo entrar en guerra, en batalla, hermanos, ya, pero no se enfrentaban. Y yo cuando veo eso digo, a lo mejor estaban temiendo el uno del otro, tanto este ejército como aquel, pensando en todas las muertes que iba a haber. Porque en una guerra, hermanos, es un montón de muertes. Y yo así pienso, ¿por qué no entraban en guerra? La Biblia dice que duraron 40 días, ejército frente a ejército. Pero dice que cuando empezaron esos días, se levantaba un gigante. Y como queriendo librar a los filisteos, ese gigante se paseaba enfrente del pueblo de Israel y les gritaba: nosotros somos los filisteos, yo soy el filisteo. Ustedes son los israelitas, les decía, los siervos de Saúl. Bueno, levántese uno de ustedes, les decía, y pelee contra mí. Y si me venciere a mí, nosotros somos sus siervos. Pero si yo lo venciere a él, ustedes van a ser nuestros siervos. Y eso dejaba medio paralítico al ejército de Israel. Y no entraban en batalla, no se levantaba un israelita, hermanos, contra el gigante. No se levantaba. Y tampoco entraban en guerra. Y otro día lo mismo, dice la Biblia, se volvió a levantar el gigante. Levántese un israelita y pelee contra mí. 40 días, hermanos. Y en ese dilema. Y llega la salvación, hermanos. Va llegando un jovencito rubio, dice la Biblia, que lo mandó su papá, le dio unos quesos y les dio unas comidas ahí para que le llevara a sus hermanos y al jefe del ejército, hermanos, el capitán del ejército, y a que viera a sus hermanos cómo estaban. Y cuando llega David, un jovencito, ve que aquel gigante está
pasando y diciendo esas palabras y le sorprende a David. A David le sorprende lo que este hombre está diciendo y lo molesta. Gloria a Dios. Lo molesta a David. Y luego David oye la plática de los asustados, que el rey ya había ofrecido, hermanos, riquezas, quitarle tributos a la familia y darle a una hija al que se animara a enfrentarse con el gigante. Y luego lo ve uno de sus hermanos y viene y lo regaña y le dice: yo ya conozco tu malicia. Y dice, y tú usa una palabra como orgullo, soberbia, le dice: conozco tu soberbia, dice, y tu malicia, que has venido para ver la batalla. Y le empieza a regañar: dejaste aquellas pocas ovejas en el campo y te viniste. Y David le dice: son puras palabras. Y sigue David indagando y llenándose de ese sentir, hermanos, que Dios puso en él. Y va, hermanos, y se presenta al rey Saúl, lo viste con las armas de guerra. Y David dice: no puedo caminar con esto porque yo nunca fui entrenado para la guerra. Gloria a Dios. Avienta todo y se cuelga su morralito, dice, pastoril, y su onda. Y va y se para al frente, hermanos. ¿Qué sentiría todo ese ejército? Todos esos que estaban asustados con ese gigante. Tenía 3 o 4 hermanos David ahí en el ejército. 3 hermanos tenía. Y todo, hermano, el ejército, cuando se levanta aquel jovencito, hermano, y se enfrenta a aquel gigante Goliat. Se enfrenta a aquel gigante con una onda, hermano, con un morralito con 5 piedras lisas. Gloria a Dios. Y lo ve aquel gigante y le dice: ¿acaso yo soy perro para que vengas a mí con piedras? No, dice: yo voy a dar tu cuerpo en comida a las aves. Y le tira ahí el gigante lo que quiere a David. Y David dice que corre a ponerse en la línea de batalla y le dice: Jehová te va a entregar hoy en mi mano. Tú vienes a mí con espada, con lanza y con jabalina. Le digo: yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y Jehová te va a entregar hoy en mi mano. Y te voy a cortar la cabeza. Y voy a dar los cuerpos de los filisteos a las aves de los campos y a las fieras. Y sabrán, dice, que hay Dios en Israel. Y se abalanza a la línea de batalla, saca su onda y le tira una piedra. Y en medio de la única abertura que había ahí en el casco que llevaba, entra la piedra, dice que le quedó hendida y cayó. Con su propia espada fue y le corta la cabeza. Hermano, un dilema, vamos a decirle, un problema si quiere. De 40 días aparece David y no sabemos, hermanos, cuántas gentes, hermanos, no perdieron la vida allí. O cuántos israelitas, porque los otros sí la perdieron. ¿Cuántos israelitas, hermanos, llegó su salvación? Solamente nosotros los que pasamos por situaciones difíciles sabemos en qué situación estamos y estamos buscando a ver qué hacemos, a ver de dónde viene la ayuda. Y dice el Hijo de Dios: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Hermanos, la situación en que estaba la humanidad era terrible, que muchos no nos metemos a ella y no la entendemos. La situación en que estaba la humanidad era terrible. Terrible, hermano, porque cuando Adán falló, cuando Adán pecó,
La Biblia dice que fue quitado del huerto del Edén donde estaba la vida eterna y fue puesto fuera. Y de allí en adelante, hermano, su esperanza era muerte. El día que comieres de ese fruto, ciertamente morirás. Comió y fue echado fuera y no había esperanza, no había luz al final de su camino, no había nada. Quedó fuera. Y tan fuera que por muchos años, hermanos, Dios no tuvo comunicación con la humanidad. Y cuando tuvo comunicación no le dio promesas, hermanos, hasta que viene la ley dada a Moisés, que había sido prometida a Abraham. Pero era una ley, hermanos, de todos modos era una ley dura. Pero esperanza de vida eterna, de volver al lugar donde estaba Adán, no había. Y era bien difícil, hermano, difícil volver a regresar allá. Tan difícil, hermano, que no había quien pudiera regresarnos a la salvación. No había quien. No existía quien, hermanos. La Biblia dice, no existía quien. Adán, hermanos, tenía que pagar, hermanos, con su vida, y al morir no podía pagar. Estaba destinado a la muerte porque no era digno para pagar el precio. Gloria a Dios. Pasaron los años, hermanos, y voy a leer una escritura hermosa que está en Isaías capítulo 53. Gloria a Dios. Bendito sea Jesús. Isaías capítulo 53 comienza desde antes del 53, toma parte del 52, el verso 13 del 52, y habla la profecía de esta promesa, porque todavía era una profecía y era una promesa. Y dice Dios, hablando por el profeta Isaías: he aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Y empieza a describirlo, dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Pero dice el verso 4: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Dice el verso 5: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Y esta frase es la que me pega, hermanos: mas Jehová cargó en él el pecado de todos. Adán pecó, y toda la descendencia de Adán pecó, y estábamos en pecado. Y no había una persona digna y pura y limpia, hermanos,
para que nos rescatara. ¿Por qué, hermanos? Porque estoy hablando primeramente de lo que es la redención. Lo primero que hizo nuestro Señor Jesucristo fue redimirnos. ¿Y qué es la redención, hermano? La redención es pagar el precio. En la ley, hermanos, estaba que había muchas cosas que se podían redimir, pero había que pagar el precio por esas cosas. Pero cuando se trató de redimirnos a nosotros, primero, no cualquiera nos podía redimir. Tenía que ser alguien que fuera de nuestra familia, que tuviera nuestra sangre. Era ley de la redención. Tenía que ser un familiar de nosotros para que pagara por nosotros, para que rescatara. La ley del rescate todavía existe en muchas cosas, hermanos, aquí. Como nosotros que a veces compramos terrenos de gente que los abandona y no paga sus impuestos y la ciudad los vende. Aun cuando uno compra un terreno de esos, hermanos, le dan 2 años a la familia esa para que venga y pague la deuda. Y todavía estamos obligados los que compramos terrenos a regresarles su terreno. Ese es el rescate, esa es la redención, el redimir algo, pagar el precio para poderlo a tener. Y para la descendencia de Adán había que pagar un precio, hermanos, pero sucede que no era económico. Porque era la vida, el día que pecares morirás, y había que pagar con la vida. Pero ninguno de la descendencia de Adán, hermanos, podía pagar porque no era suficientemente limpio. Y el plan de Dios, hermanos, el amor de Dios fue el que hizo eso. El amor de Dios, hermanos. Él mismo, hermanos, tomó forma humana, tomó un cuerpo para manifestarse en él. Y ese cuerpo, hermanos, se llamó Jesús, el Cristo. Lo primero que tenía que hacer, hermanos, era pagar el precio. Pagar el precio de nuestro rescate. Él no pecó, él no tenía faltas, él no tenía por qué ir ahí. Pero tomó, hermanos, parte con nosotros por haber participado de sangre, dice la Biblia. Pero lo tenía que hacer para poder rescatarnos, hacer nuestro hermano, en otras palabras. Tomó el lugar de ser humano, hermanos, nomás para pagar el precio en la cruz. Él vino, hermanos, nomás a eso, a rescatarnos, a pagar un precio. A eso vino nuestro Señor Jesucristo. Dice San Lucas 19:10 que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A eso vino Él. Y lo primero que hizo fue, hermanos, pagar el precio. No se podía pagar, hermanos, de otra forma. Con su vida tenía que pagar. Y vino nuestro Señor Jesucristo, hermanos, y ahí lo dice la Biblia. El texto que leímos al principio dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez, dice, para llevar los pecados de muchos. Cristo fue ofrecido para eso, para llevar los pecados de muchos. La deuda que la humanidad tenía, Él la pagó. Él pagó la deuda. Y vino, hermanos, y en esa cruz, hermanos, terminó el trabajo que iba a hacer para pagar el precio. En esta semana, hermanos, es lo que se festeja. Hace falta, hermanos, a veces estar en la situación, entender la situación, que te duela la situación en que estás. Nos hemos acostumbrado, hermanos, los seres humanos,
Nos hemos acostumbrado, hermanos, a vivir en abundancia, a vivir en opulencia, a vivir en salud, a vivir. Se acostumbra uno a lo bueno, hermano. Y poco a poco nos vamos olvidando, hermano, de lo que se tuvo que pagar para que nosotros tuviéramos eso que tenemos. Aún nuestros hijos, hermano, en este país, no lo entienden a usted, ni me entienden a mí, lo que tuvimos que pasar como inmigrantes para que ellos ahora estén en este país. Pero ellos no lo entienden, hermanos, porque no lo vivieron. Hay muchas cosas, hermanos, que a veces las pasamos así por alto porque no las entendemos. La situación de que fuimos salvos en la condición que hubiéramos estado. Y hasta parece, hermanos, que ya cuando usted tiene lo que tiene se le va olvidando. Y dice la Biblia, no te olvides de dónde te sacó. No te olvides de dónde te sacó y para qué te sacó. Es mucho lo que Dios ha hecho, hermanos. Y nosotros los humanos tendemos a olvidarnos, a no recordar y de esa manera no agradecer. Fíjese que en el Antiguo Testamento Dios en cada cosa grande, manifestación grande, liberación grande, hermanos, bendición grande que hacía Dios, le ordenaba al pueblo que estableciese algo para recordar. Aunque fuera un montón de piedras hacían en algunos lugares. Y ahí hacían una oración y hacían una alabanza, un servicio a Dios y guardaban eso para memoria de aquella batalla que Dios les dio. Y las fiestas judías, hermanos, todas son para recordar algo grande que Dios hizo. Porque hace falta, hermano, que estemos repitiendo aquello, recordando aquello, para que no se nos olvide. Así somos, hermano. Usted y yo así somos. Yo a veces me acuerdo todavía, hermanos, pero créanme lo que ya es no muy seguido que me acuerdo. Y se lo he dicho a ustedes, se lo voy a decir otra vez. Cuando yo estaba en proceso, hermanos, de agarrar mis papeles legales en Estados Unidos, duré tiempo. Y yo le digo a usted aquí en confianza, todos los días oraba. Todos los días oraba y le pedía a Dios que pusiera su mano, que me ayudara para arreglar mis papeles. Después de que los arreglé, seguí dándole gracias. Pero poco a poco, hermano, se va uno olvidando. Ahora se pueden pasar meses que no me acuerdo en mis oraciones de decirle gracias. Cuando antes todos los días le pedía. A veces las bendiciones, hermanos, nos acostumbramos a ellas y se nos olvida la otra situación donde estabas, que te preocupaba esa situación. Y nos olvidamos de darle gracias, de hacerle fiesta, de reconocer a nuestro Dios. Y vivimos pensando como que ya eso es un derecho, como que ya es para nosotros, hermano. No, no es eso. Todo lo que Dios hace, hermano, lo hace y es para beneficio y para que lo recordemos y no se nos olvide. Si Cristo no hubiera venido, hermano, piense dónde estaría usted espiritualmente. Nomás piense eso. No había nadie que pagara su rescate. Si Cristo no hubiera venido, hermano, la iglesia no existiría. Nosotros no estuviéramos aquí. Tuvo que venir Él, hermano. Nadie más podía hacerlo, a pagar el precio, a morir en esa cruz, hermano. Tuvo que venir Él a pagar el precio. Pero hay algo, hermanos, que dice San Pablo en la carta a los Corintios, en la segunda carta de San Pablo a los Corintios, que ahora
quiero decirlo, hermanos, para que nos lo llevemos hoy. Igual que las otras enseñanzas, hermanos, nomás me voy a introducir en ella, no voy a terminar hoy la enseñanza. Esta enseñanza necesita tener varias partes. Pero en la segunda carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 5, San Pablo vuelve a recordar esto que estamos hablando. Dice, segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 11. Mi Biblia tiene un subtítulo ahí en el verso 11 que dice, el ministerio de la reconciliación. Y dice San Pablo, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Y espero que también lo sea vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorian en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. ¿Por qué? Dice el verso 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y dice el verso 15, y por todos murió, pero con un propósito. Y por todos murió, dice, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Dice San Pablo, Cristo murió por todos. Amén. Pero con un propósito, dice, murió para que los que viven ya no vivan para sí. Mucha gente piensa, ya Cristo pagó el precio, lo pagó por todos, ya somos salvos. Él pagó el precio, sí, pero pagó el precio, dice, para que los que viven ya no vivan para ellos mismos. Cuando Cristo paga el precio, hermanos, ahora allí comienza un nuevo pacto. Cristo, hermanos, es un plan de Dios de traernos del lugar donde estábamos perdidos y llevarnos al lugar de la salvación. No para, el plan de Dios no es, hermanos, que Cristo haya muerto en la cruz para traernos y nosotros nos volvamos a salir. ¿Se han puesto a pensar eso, hermano? Todo lo que tuvo que hacerse, el precio que se tuvo que pagar para traerlo usted al redil, y que luego usted en un año, medio año, lo que usted quiera, usted se vuelva a salir. Y el sacrificio de Cristo, hermanos, y el plan de Dios, hermanos, ¿cuánto lo valoró? ¿Dónde se quedó? ¿Dónde queda, hermanos, todo eso que se hizo para que usted entrara y usted se vuelva a salir? Ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es de traernos, hermanos, para que nos quedemos adentro. Esa semejanza del jardín del Edén. Inclusive la Biblia habla de Adán como el primer hombre y dice el segundo Adán, el cual es el Señor. En uno, hermanos, todos pecamos y en uno recibimos la entrada, el regreso otra vez a ese lugar de salvación. Pero ¿en qué aprovecha, hermano, que se vuelva a abrir la puerta para entrar a ese lugar de salvación y usted se vuelva a salir enseguida? No es el plan de Dios. Por eso, hermanos, Dios nos la presenta bien clara. Él pagó el precio y si tú quieres venir a vivir en esta salvación, tú tienes que hacer un pacto de que quieres. El pacto es de que quieres vivir adentro. La salvación está regalada, solamente tienes que aceptar ese pacto. Y es bien sencillo, hermano, Dios no nos obliga. ¿Te quieres quedar afuera? ¿O quieres? Esa es la predicación del Evangelio. Cristo vino y pagó tu precio. ¿Lo aceptas? ¿O no lo aceptas?
¿Te quieres quedar allá afuera o quieres aprovechar que Cristo ya pagó el precio? Y hay mucha gente, hermanos, que se le presenta pagado el precio de su salvación y no lo entiende y prefiere seguir afuera. Prefiere seguir afuera. Esto no es para siempre, hermanos. La gente que no entiende está pensando que eso está abierto ahí la puerta para la salvación a la hora aquel que quiera. Eso no es para siempre. Esto se va a acabar. La gente mucha no entiende y está confiada como que Dios va a estar ahí a la hora que yo quiera. Primeramente que necesitamos fe y Él es el que cuando nos llama, Él nos va a dar fe. Si no nos da fe, nosotros no podemos venir a seguirle. Pero segundo, que el tiempo para nosotros los gentiles ya no falta mucho para que se cierre la puerta. Hermano, la fiesta a ser el pueblo de Dios y a ser levantados cuando Él venga tiene su término de invitación, como en los lugares que tienen, hasta aún en las escuelas, tienen su fecha límite para que usted se inscriba en esa escuela. Allí no es que usted va a llegar a la hora que quiera meterse y inscribirse en la escuela. El plan de Dios, hermanos, tiene su tiempo y se va a acabar el tiempo. El tiempo se va a acabar. Y hay gente que no entiende eso y está pensando que puede seguir así. Cristo pagó el precio y el que acepte, hermanos, tiene que venir a Él y hacer un pacto con Él. Y decirle, hermanos, con sus propias palabras, que acepta ese nuevo pacto, que lo reconoce como su Salvador, que reconoce que Él pagó el precio, que reconoce que es el único que lo puede salvar y que quiere ser su iglesia y que quiere ser parte y hacer lo que tiene que hacer, que está establecido en la Biblia, bautizarse en el nombre de Jesús para perdón de los pecados. Cuando usted hace eso, ahí está usted firmando y aceptando un pacto con Él, de ser su iglesia, de ser parte de su iglesia. Por eso, hermanos, eso de que estamos nosotros esperando festejar la Pascua, muchos de pronto se reúnen por ahí a festejarla y no saben a veces que no, ni siquiera tienen el derecho a festejar la Pascua. No son el pueblo redimido. Cristo pagó, pero ellos no han venido a recibir esa redención, no han venido a tomar posesión de lo que Cristo pagó. Por eso la Biblia se llama, hermanos, testamento. Es una herencia. Eso quiere decir testamento, hermanos, una herencia que tenemos, que Cristo tiene para nosotros. Pero una herencia, hermano, no es porque ya mi padre murió y dejó una casa y yo soy su único hijo, no quiere decir que ya es mía. No es mía. Aunque él ya se murió, yo tengo que ir a hacer mi parte y a cambiar ese papeleo. No voy a pagar nada, pero tengo que ir a ponerla a mi nombre. Y si no, usted le está diciendo, hermano, no me interesa tu casa, yo quiero vivir sin tu casa. Así es la salvación, está pagado el precio, Él pagó, Él vino a redimirte para que te vengas de allá. Pero tú tienes que aceptarlo. Tienes que venir a que esa salvación, esa mansión que dice la Biblia que está en los cielos esperándote, esa corona que tiene preparada, tú vengas y le digas, Señor, acepto, inscribe mi nombre en ese libro de la vida donde tienes anotados a tus hijos. Aceptar eso es aceptar el sacrificio de Cristo. Cuando tú ya estás en el libro ese, hermano, y aceptaste el sacrificio, ahora tú puedes festejar que Cristo pagó el precio. Ahora tú sabes qué vas a festejar en la Pascua. Tú vas a festejar que estabas muerto
que vivía sin esperanza, que no había quien pagar el precio, pero que llegó Cristo Jesús, enviado de Dios, y pagó el precio por ti. Tomó tu lugar. Esa es la redención, mi hermano. El lugar donde tú deberías de haber estado lo tomó Él. Lo tomó Él. Gloria a Dios. Quiero leer antes de irme, antes de que terminemos, la primera carta del apóstol San Juan. En la primera carta del apóstol San Juan, en el capítulo 2, en el verso 1, San Juan, hermanos, es reconocido por todo el pueblo cristiano como el teólogo. San Juan el teólogo. Qué profundo es San Juan en sus escrituras. Dice el capítulo 2 de la primera carta, no el Evangelio, es la primera carta del apóstol San Juan. Y dice en el capítulo 2, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Fíjese lo que dice. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Verso 2. Él es la propiciación por nuestros pecados. Amén. Fue el que pagó. Es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, dice San Juan, sino también por los de todo el mundo. Pero aclara, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, ¿cómo dice? Amén. El que dice que permanece en Cristo Jesús, dice San Juan, debe de andar como Él anduvo. No es cuestión, hermanos, de que, oh, sí, yo ya le confesé y dije, no. Dice San Juan, el que dice que permanece en Cristo Jesús, debe de andar como Él anduvo. ¿Por qué? Porque dice el verso que leímos de Hebreos, que Él va a regresar otra vez para salvar, ¿cómo dice? A los que le esperan. Cristo vino, dice, pagó por nuestros pecados en la cruz. Hicimos un pacto con Él, pero dice, va a regresar otra vez Cristo Jesús. Pero esta vez dice, va a regresar sin relación con el pecado. Ya no viene para perdonarnos o no perdonarnos, viene ahora para llevar con Él a los que están esperándolo. Y esa es la fiesta de la Pascua, mi hermano. Festejamos que Cristo pagó el precio, que nos rescató y que estamos nosotros esperándolo. Por eso festejamos. Porque tenemos el boleto aquí, mire, aquí tenemos el boleto. Cuando usted conoce las Escrituras y sabe que sus pecados le fueron perdonados porque se bautizó en el nombre de Jesús, ahí en esa pila o en el mar o en donde se ha bautizado, pero fue sepultado. Y se mencionó, yo te bautizo en el nombre de Jesucristo para perdón de tus pecados. Usted está haciendo un pacto
sus pecados quedaron perdonados por la promesa, pero ahora va a vivir esperando que Cristo viene por usted. Y hacemos esa fiesta, hermanos, y la vamos a festejar el próximo domingo que viene. Primeramente Dios, que nos preste vida. ¿Y qué vamos a festejar? Eso, que Cristo pagó el precio por su salvación y que usted lo está esperando. Pero asegúrese que tiene el boleto ahí. Asegúrese de que su nombre esté inscrito en el libro de la vida. Si no, hermano, si usted no tiene el boleto y su nombre no está inscrito, Cristo va a venir por su iglesia. Pero si usted no tiene el boleto, usted no se va a ir. Ni siquiera el autobús o el avión se lo llevan si no tiene el boleto. Y eso es entre humanos, que a veces hay palancas, dice uno por ahí, entre los humanos. Pero ni así, hermanos. Si usted tiene su boleto, llegue el avión y vámonos. Pero si usted no se ha puesto a cuentas con Cristo, Cristo llega de un momento a otro, es cierto, pero viene por su iglesia que le está esperando. Así que acordémonos de las predicaciones pasadas, del perdonarnos, del estar preparados, porque esa fiesta hay que festejarla, dice la Biblia, dignamente. Vamos a ponernos de pie. Gracias, Señor Jesús, porque usted vino, mi Dios. No había esperanza, mi Dios, para la humanidad. No había, mi Dios, las promesas que ahora tenemos. La puerta se había cerrado, mi Dios. Adán la cerró con su acto de desobediencia, mi Dios. Y todos nacimos allá afuera. El pago, mi Dios, solamente Cristo lo pudo pagar. Su propia vida, mi Dios. Y ahí pagó el precio de nuestra salvación, el rescate, mi Dios. Gracias porque vino nuestro Señor Jesucristo. Gracias por haber venido usted, mi Dios, manifestado en carne. Aleluya. Ayúdenos a entenderlo, mi Dios, a agradecerlo, a valorarlo, mi Dios, y hacer la fiesta, mi Dios, con gozo. Y que los que no lo han hecho, mi Dios, y no se han inscrito en el libro de la vida, lo piensen, mi Dios. Lo piensen, porque este tiempo se va a acabar, mi Padre. Gracias, y que su bendición siga con nosotros, mi Dios, en todo lo que resta de esta semana. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos. Dios les guarde.